Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo con Ernesto López en esta mañana de día martes 23 de abril de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, con los diferentes ángulos, los diferentes puntos de vista que desde luego conforman aquellos acontecimientos que van marcando la pauta de la información y de los acontecimientos en nuestro país. Eso es Diálogo con Ernesto López acá en Grupo Megavisión. Bienvenidos desde ya pues a usted que sintoniza canales 15, 19 y 21. Esta mañana en el programa me acompaña el subcomisionado Marco Tulio Lima, quien es también director general de Centros Penales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño. Después de unas merecidas vacaciones, pues ya hay que estar con las pilas puestas, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Para así seguir adelante, es. claro. Y en efecto vamos a aprovechar también conocer todo ese trabajo que se vio reflejado en este periodo vacacional, precisamente por aquellos reos en fase de confianza y que pertenecen al programa Yo Cambio. Claro. Los vimos muy activos, limpiando playas, limpiando centros turísticos y sobre todo también animando con la orquesta. Y por cierto, tienen los segundos Juegos Deportivos Penitenciarios, los cuales estarán en los próximos días. Bueno, creo que hoy precisamente hay un partido y vamos a hablar de eso. Correcto. Creo que es importante. Pero antes también vamos a aprovechar a hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver con los avances en el sistema penitenciario y sobre todo en materia de control y seguridad para evitar que desde adentro los penales se den órdenes para el cometimiento de ilícitos. El pasado miércoles, por cierto, se llevaron a cabo traslados de ciertos grupos o personas de cabecillas de grupos delictivos, los cuales pues traen consigo las grandes preguntas, qué es lo que está pasando y sobre todo por el asesinato de varios de ellos en un centro penitenciario. ¿Cómo está la situación? Cuénteles un poco. Sí, primero, antes que nada, quiero decirte que la administración penitenciaria pues tiene como base fundamental el principio de la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y el respeto a las personas privadas de libertad, para que ellas puedan cumplir su pena en el ejercicio de todos los derechos, excepto el de la libertad ambulatoria. Esa es la política nuestra, principalmente hacer todo nuestro esfuerzo alrededor de la persona humana. Tenemos hoy en día pues una reforma penitenciaria que ya ha sido pues en este quinquenio terminada y esperamos que el próximo gobierno termine de consolidar algunos temas que todavía van a quedar un tanto desarrollados. Pero tenemos también, digamos, la satisfacción de presentarle al país que después de 5 años logramos rescatar las prisiones que estaban en poder de las pandillas, en poder de las estructuras y en poder del crimen organizado. De allí venimos prácticamente, ¿verdad? Venimos de un sistema no solo abandonado, sino un sistema inseguro en donde habían diferentes hechos de violencia, control de las cárceles por parte de las estructuras de pandillas y que desde las cárceles pues se cometían ilícitos, se ordenaban extorsiones, homicidios y otros delitos. La reforma penitenciaria pues impactó casi todo el sistema penitenciario, desde la infraestructura, la tecnología, la política, las reformas legales, para tener ahora pues un sistema penitenciario más transparente, más digno, más humano, moderno y más seguro. Esa es la visión, la visión con la que trabajamos estos 5 años. Y que se refleja a criterio de ustedes sobre la base de que se han logrado recuperar, ¿no? Sí. Estos centros. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, este número de privados de libertad que han muerto por la actual situación que usted incluso considera que es una autodepuración? Sí. En una declaración reciente usted decía que habían notado un incremento en las actividades conspirativas de la pandilla
Añadió que lograron interceptar mensajes ocultos entre ellos, donde mencionaban un plan de violencia para depurar la estructura y castigar a aquellos que en algún momento habían violado algunos códigos con los cuales ellos operan. Sí. Mira, el sistema penitenciario sigue, digamos, con el control de todos los centros penales del país, con los sistemas de tecnología, con el bloqueo a las señales a la telefonía, sigue con todo lo que las medidas extraordinarias pusieron en su momento y que posteriormente fueron parte de las leyes permanentes. Hay un sistema de clasificación de centros penales de máxima seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad, hasta centros abiertos, eso no lo teníamos. Y pues tenemos nosotros lógicamente un desafío en el sistema penitenciario en donde el 30% de la población pertenece a estructuras de maras o pandillas que están pues guardando el cumplimiento de su pena en centros de seguridad. No todos los centros de seguridad son un problema en este momento. En realidad, el centro penal de Gotera, el centro penal de Chalatenango dejaron de ser un problema porque se ha implementado el programa Yo Cambio y la población que está ahí pues está en un proceso de transformación. Le sigue el centro penal de Ciudad Barrios, quedándonos pues prácticamente con la problemática de los centros de Izalco y Quesaltepeque, que son los centros penales hoy por hoy con mayores problemas de inadaptación, de violencia. Digo de violencia porque hubo un hecho lamentable en Quesaltepeque y otro hecho lamentable en Izalco. En Izalco. De estos pues sucedieron 9 personas fallecidas, 5 que murieron en Izalco y 4 en Quesaltepeque. Casualmente pues son de la misma estructura, de la pandilla 18 sureños, y se han tomado todas las medidas de control tanto en ambos centros que ha llevado a una serie de reacomodos, de reubicaciones y de traslados. Quiero comentarte que hemos reubicado más de 129 personas que tienen que ver con el tema de esos hechos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de alrededor de 55 que van a ser trasladados al centro de máxima seguridad. No, al centro penal de máxima seguridad solo trasladamos 10. 10. Que eran los principales cabecillas que estaban detrás de la autoría intelectual y directa de los homicidios en Izalco y quienes estaban pues conspirando, ordenando, manipulando e influyendo en el resto de la población penitenciaria que ahí estaba detenida para cometer esos homicidios. Esas personas que la mayoría eran cabecillas de un nivel bastante alto dentro de la pandilla, fueron alojados el miércoles pasado en el centro penal de máxima seguridad. Otras 59 personas fueron alojadas en el centro de máxima seguridad de Izalco fase 3. De igual manera, de los digamos, que cometieron los homicidios en Quesaltepeque, fueron alojados 14 personas, 14 cabecillas en Izalco fase 3 y otra cantidad considerable también, haciendo un total de 129 personas reubicadas en el sistema. ¿Qué es lo que está permitiendo, si bien es cierto, es una situación que se da por cuestiones de violación de códigos entre ellos, pero que en algún momento no se están cumpliendo los cánones para la readaptación de ellos? Le escuché decir a usted esto. ¿Qué está fallando? ¿Un poco la negativa de ellos, la rebeldía de estos reos internos? Sí. Mira, hasta en los centros penales de Izalco y Quesaltepeque, que es donde está la pandilla 18 sureños, la 18 revolucionarios, que es la pandilla con mayor problema de adaptación, es la pandilla con mayor propósito de violencia y es la pandilla que hoy por hoy ha estado, digamos, con síntomas de generar inestabilidad dentro del sistema penitenciario. Nosotros desde el mes de diciembre descubrimos un plan de la pandilla 18 sureño sobre una pretensión que ellos traían de hacer una autodepuración dentro de su organización, principalmente contra aquellos sujetos que habían faltado a las reglas de su barrio, de su pandilla, y que muchos de ellos tenían que ver con el tema de haberse quedado con dinero de la extorsión, no haber cumplido misiones que les habían puesto en su momento, haberse involucrado de manera sentimental y en relaciones con mujeres que están en libertad y que eran, digamos, compañeras de vidas de algunos pandilleros que estaban ya recluidos, guardando condenas,
y otras así, digamos, faltas. Esto también tiene que ver con algunos sujetos que en algún momento colaboraron con la policía o brindaron alguna información. Es decir, la pandilla tiene una cantidad de personas, digamos, en la lupa, como para cometer atentados o homicidios y autodepurarse. Nosotros hemos, digamos, aislado, por decirlo así, del resto de la población de esa pandilla, quizás un total de unas 120 personas. ¿Y esto ya está, por decirlo así, como neutralizado, ya está controlado esta situación? Sí, porque estos dos problemas de alguna manera despertaron la inquietud de que podía continuar situaciones de esta naturaleza en los centros penales. Sí, desde el mes de diciembre nosotros empezamos a reubicar personas que se sentían agredidas o se sentían amenazadas. Primero, les limitaban el acceso a la alimentación. Les prohibían ingerir alimentos. Esa fue la primera regla que tuvieron, ¿verdad? El primer castigo que tenés, no vas a comer. El segundo fue la gente, cuando ya nosotros empezamos a hacer revisiones más estrictas, quizás haciendo conteos hasta 2 o 3 veces al día, empezaron a tomar un poco de confianza y a pedir aislarse, porque sentían el temor de que en algún momento podían asesinarlos. Así fuimos acumulando una cantidad de 97 personas en Izalco. ¿Y estos mensajes llegan a través de sus mismos custodios o de un personal que está verificando las condiciones de ellos? Estos llegan a través de fuentes de inteligencia, a través de la información que le dan a los custodios. Al momento de separarlos, alguien le comenta al custodio y le dice, mire, ya no me meta en esa celda porque allí me van a matar. Entonces ya nosotros los trasladamos a un sector especial de aislamiento. Y hay gente que se ha ido separando, digamos, gradualmente de la pandilla por las mismas contradicciones, por la misma pugna interna que tienen entre ellos, ¿verdad? Y por el mismo temor a que puedan ser asesinados. Así hemos ido separando una cantidad de gente, llegando al total que le estaba mencionando. Quiero comentarle que este fenómeno no es nuevo. Hace 2 años ocurrió un fenómeno similar con la MS, cuando apareció aquella famosa la 503, no sé si ustedes recordarán, que muchos de ellos se aislaron, se separaron, hubieron atentados en Ciudad Barrios y en otros centros penales. Por cierto, en el 2015 hubo un lanzamiento de una granada en el centro penal de Ciudad Barrios, que gracias a Dios la granada no explotó en el interior de la celda, sino que rebotó hacia un baño sanitario y allí explotó y no hubo daños personales. Pero todo eso nos llevó a aislar una cantidad de gente que posteriormente se retiraron. Es así como nosotros logramos reunir en el centro penal de Gotera cerca de 1.800 internos que posteriormente se acogieron al programa Yo Cambio y el año pasado renunciaron a las estructuras. De igual manera, otra cantidad similar en Chalatenango que también se han aislado de las pandillas. Gradualmente los internos, producto de esas pugnas, de esas contradicciones, se van separando de estas estructuras. Lo que hoy hemos estado viendo en este mes de abril es prácticamente esa inestabilidad y esa conspiración que la estructura de las pandillas, principalmente 18 sureños, ha tenido en su seno para eliminar a sus integrantes producto de los motivos que ya le dije. Ok, no es un problema de control, no es un problema, es algo que se genera producto de decisiones internas, ¿no? Sí, pero también hay un fenómeno bien importante, y es de que, acuérdese usted que la Ranfla Nacional son como los principales líderes de las pandillas, ¿verdad? De la 18 y la DMS están en el centro de máxima seguridad en Zacatecoluca, y ha sido cortada prácticamente la comunicación casi totalmente con las estructuras que están en otros centros penales y en la calle. Y eso genera pues una lucha de poder por el liderazgo y la conducción de la misma estructura en la calle. Eso es uno. El otro es que dentro de las investigaciones policiales, la Fiscalía y la Policía golpearon durante estos últimos 5 años severamente las estructuras
de la 18 y de la MS, hasta haber incautado finanzas, armas, drogas, y se pudo demostrar que el único interés de las pandillas en El Salvador es el enriquecimiento. Y eso también ha generado una gran contradicción dentro de las mismas pandillas y ha tenido también pues esa pugna pues por el interés del económico, por el interés del incumplimiento de las reglas. No es tanto el incumplir reglas, sino es bastante el deseo de gobernar, de poder de esas estructuras para seguirse enriqueciendo. El cierre del penal de Hilo Vasco se puede de alguna manera comprender mejor esta decisión bajo la lógica de que hay necesidad de poder en su momento descongestionar las cárceles, y estamos hablando de un cierre. Sí, mira, el cierre del penal de Hilo Vasco lo cerramos porque es un centro que tenía apenas 4.128, si no me equivoco, varas cuadradas. Su capacidad no excedía las 100 personas, ¿verdad? Nada más tenía como 70 cupos. Habían 3 sectores en donde las personas allí dormían en hamacas atrincheradas como de 4 niveles. Y estábamos teniendo serios problemas de salud, principalmente de lumbagos y otras enfermedades en donde la población también es bastante mayor, por un lado. Entonces, la verdad es que a nosotros no nos causaba ningún beneficio tenerlo como un centro penitenciario de cumplimiento de penas. Teníamos cerca de 300 personas allí y teníamos un 375% de hacinamiento, para que tú te puedas imaginar la capacidad que tenía. Por otro lado, había una afectación a la ciudad de Hilo Vasco por el tema del bloqueo a las señales y por el tema que estaba en la entrada de la ciudad y en el área de mayor comercio y turismo. Entonces hubo una iniciativa del alcalde y de los diputados de ese departamento por facilitar y gestionar el cierre. Pero esto de alguna manera no complicaron aún más las condiciones de los otros centros penitenciarios. Aquí tenemos esta gráfica que muestra la cantidad de los reos. Fueron 348 según el dato que tengo acá. Sí. A 5 cárceles, La Unión y ahí está el resto, ¿no? Ucuapa. Sí, ellos se trasladaron según su domicilio. Entonces quiero comentarte, por ejemplo, a Panteos no hemos tenido ningún problema porque a Panteos en los últimos 6 meses hemos sacado más de 1.500 personas para el centro de menor peligrosidad de Santa Ana y de La Esperanza. Igual Mariona. Entonces mucha de la gente que salió allí, acuérdate que el tema de los centros de menor peligrosidad son aquellas personas que ya están a punto de irse a la fase de confianza, que ya van después de cumplir la media pena o los 2/3 de la pena, han pasado por todos los programas Yo Cambio y son como los grandes centros del sistema penitenciario, a Panteos y Mariona, que tiran grandes cantidades para la fase de confianza y la semilibertad. Entonces son los que han tenido la mayor capacidad de absorber esos centros pequeños. La verdad es que era una cantidad bastante pequeña la que se movió y que no impactó directamente en el hacinamiento, ¿verdad? Creo que hemos ganado más facilitándole el inmueble a la Policía Nacional Civil para labores de seguridad, llevarle mayor tranquilidad a la ciudad de Hilo Vasco y haber quitado a esas personas de esa problemática de hacinamiento que tenían y la afectación a la salud. Han ido a condiciones mejores, a centros con mayor espacio, tienen su cama en donde dormían en una hamaca, están ahora en los programas. Creo que ganamos todos con el cierre de ese centro. Si se están dando estas situaciones, la gran pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué se está haciendo para el tema de la reinserción y cómo se está aplicando con este modelo de programa Yo Cambio? Que por cierto ha tenido una muy buena actuación y lo vimos reflejado recientemente con estas vacaciones de Semana Santa, limpiando turicentros, en campañas de limpieza en playas, en fin, incluso también con la demostración de toda la parte, llamémosle, de artesanías y otros aspectos que ellos elaboran en estos programas. Incluso interesante el proyecto de la apertura de la primera tienda donde se muestran los productos de ellos, que ya vamos a comentarla también, ¿no? Sí. Mira, el programa Yo Cambio es un modelo de gestión penitenciaria que se ha venido construyendo en los últimos 5 años.
y que nació pues con la administración anterior en el año del 2011 en el Centro Penal de Apanteos, pero se consolida con la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, que lo incluye en el plan El Salvador Seguro, lo incluye en la política de justicia del ministerio y se construye una política penitenciaria en donde se crean esos programas y se fortalecen. Uno de los programas que más se ha fortalecido es el de trabajo penitenciario, porque se invirtió una gran cantidad de recursos provenientes del BID, de la contribución especial, del presupuesto extraordinarios y presupuestos corrientes de la Dirección General. Invertimos más de 14, casi 15 millones de dólares en crear una infraestructura productiva en casi 18 centros penitenciarios del país, 3 granjas y 15 centros penitenciarios preventivos. Hoy en día tenemos más de 102 talleres grandísimos de 27 especialidades. Dentro de ellos podemos encontrar calzado, carpintería, artesanía, hilo, maquila, panadería, cocina, es decir, 27 especialidades. Todos los centros preventivos del país tienen su infraestructura, su maquinaria, su capacitación, siendo los principales centros el Centro Penal de Mariona y el Centro Penal de Apanteos, como los grandes polos de desarrollo. Y estos pues han logrado incluir dentro de todo casi 27,000 privados de libertad en el programa Yo Cambio. Ok, pero son reos que ya tienen un avanzado tiempo de estar cumpliendo su pena y que han demostrado buenas actitudes. Sí. ¿O hay un tiempo, digamos, límite para poder accesar a este tipo de programa? Mira, son reos que en primer lugar no forman parte de las estructuras de pandillas, ¿verdad? Y que algunos de ellos sí tienen alguna afinidad, pero no son, digamos, personas que pertenecen a esas estructuras. Las estructuras están, ya dijimos, en los centros de seguridad. También son reos que han estado a lo largo de todo el sistema tradicional penitenciario y que han logrado progresar en el cumplimiento de su pena. ¿Es el caso de los implicados en estos sonados casos de corrupción? En el caso del expresidente Saca, por ejemplo, ¿está en algún programa de esta naturaleza? La mayoría de ellos, los que están en el sector 9, están en el programa, Yo Cambio. ¿En qué áreas de...? Mira, por ejemplo, muchos de ellos participan en actividades de elaboración de alimentos, de cocinas, en áreas de deporte, de ajedrez, tenis de mesa, en yoga, actividades de alcohólicos anónimos, actividades religiosas. Son diversas las actividades que tienen, ¿verdad? Igual el caso del expresidente Mauricio Funes también, de los implicados, ¿no? También están en ese programa. Algunos de ellos participan, no en el 100%, pero sí participan en algunas actividades. ¿Es opcional o es que...? En la última reforma quedó en un artículo que era obligatorio. Más sin embargo, nosotros con toda esa población que no forma parte de las estructuras de pandillas, pues el principio es un principio de voluntad, es voluntaria la participación y muchos de ellos buscan pues el espacio para participar. También te quería comentar que dentro de la misma estructura productiva hemos logrado el desarrollo de las 3 granjas penitenciarias, una en Santa Ana, Izalco y Zacatecoluca, siendo la de Zacate, la de Izalco, la de mujeres. También eso incrementa la actividad productiva. Entonces, el programa Yo Cambio hoy en el trabajo penitenciario es una realidad y es el mandato que nos da el artículo 27 de la Constitución en su último inciso 3. También eso nos llevó a nosotros a solicitarle a la Asamblea Legislativa que nos autorizara, mediante un decreto legislativo, un fondo de actividades especiales, un FAE, que le llamamos. El Fondo de Actividades Especiales se llama para la Administración de Granjas y Talleres Penitenciarios. Este es un fondo que tiene, digamos, sus cuentas en el Ministerio de Hacienda y las políticas y los manuales son autorizados también por el Ministerio de Hacienda, también los precios.
Entonces, todo lo que se comercializa de lo que se produce en el sistema penitenciario es facturado mediante CFAE y es depositado a las cuentas del Ministerio de Hacienda, y esto pues se genera allí un fondo rotativo para la producción penitenciaria, generando mayores capacidades y mayor disponibilidad de recursos para que siempre haya oportunidad de trabajo penitenciario dentro de las cárceles. Esto es con relación al trabajo que ellos realizan, ¿no? Sí. Ya sea en la parte textil, en la parte artesanal, fabricar calzados, muebles, etcétera. Correcto. En el tema de las tiendas se despertó ciertas inquietudes por la conformación de una sociedad en la que se mencionan a varios funcionarios. Sí. Y despiertan las inquietudes de algunos sectores que critican que eso no es correcto. Me gustaría que me conversara sobre ese punto en particular. Voy a hacer una pausa y regresamos para que entender mejor en qué consiste y sobre todo también los mecanismos de cómo ese dinero se controla en las tiendas, por ejemplo. Okay. Ese es un punto elemental que dicta, digamos, toda entereza por conocer la forma transparente en la que se está manejando o administrando el tema de los centros penales. Así es que desde ya ustedes, gracias por participar y por estar enviando sus comentarios a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Y hoy que se incorpora ya la administración pública, el gobierno a trabajar, sin duda alguna el comportamiento vehicular pues ha cambiado a diferencia de lo que hemos tenido en las últimas horas. En el sector de San Martín, ya ustedes vieron, quema de llantas a raíz de la protesta de algunos pequeños transportistas que están desde luego demandando la circulación y la prestación del servicio de transporte con sus unidades en esa zona. En el sector del Guaje, pues el problema del agua nuevamente sigue siendo un obstáculo. Tenga usted en consideración esa información que desde muy temprano le estamos haciendo llegar para que usted no se vea inmiscuido en un problema de tráfico. Vamos a información de tráfico a esta hora, por cierto. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta otro sector, siempre en el oriente de la capital. Allá en el sector del Boulevard del Ejército, por la zona de los centros comerciales, buscando San Salvador, es decir, hacia el oriente, hacia el poniente sería. Vemos una ligera carga vehicular que está generando lentitud en el tráfico, ¿verdad? Un tráfico lento. Así es que usted tome en consideración, es señal en vivo, las disculpas del caso por ahí, pero usted puede apreciar muy bien cómo están las condiciones del tráfico sobre el Boulevard del Ejército. Nos elevamos con nuestro Megadrón para que usted conozca la situación que tenemos hoy en día de clima. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros y sobre todo por acompañarse de nuestra señal, especialmente para conocer de cerca cuáles son las acciones últimas que se están haciendo en los diferentes centros penitenciarios y que desde luego van desde conocer el traslado
de ciertos grupos de cabecillas a quienes se responsabilizan de cometer ciertos delitos que se conocieron tanto en el penal de Quesaltepec, que fueron 4, y también 5 en Izalco. Ya nos explicaba precisamente el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, sobre estas actuaciones de depuración que se han generado y la identificación de estos y que ya fueron trasladados precisamente al Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca. Asimismo, estamos comprendiendo mejor aquellos cánones que conforman el estatus de los programas de reinserción y de control que se tienen para evitar este tipo de situaciones. Hablábamos sobre también la formación y la capacitación y la demostración frente a la sociedad de lo que aquellos reos en fase de confianza están haciendo a través del programa Yo Cambio. Recientemente y especialmente en julio del año pasado, si no mal lo recuerdo, fue creada la figura, o mejor dicho, la asociación Azocambio, así es, ¿verdad? Con uno de los objetivos, según financiar, promover y desarrollar y administrar las tiendas en centros carcelarios y granjas penitenciarias. ¿En qué consiste esto? Porque de alguna manera se titularizaba y se dejaba entrever que estaría siendo una entidad privada administrada precisamente por funcionarios públicos. ¿Cómo entender esa figura jurídica para, digamos, no pensar que detrás de todo esto hay una especie de ilegalidad, como lo dijeron algunos? Sí. Mira, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de toda la producción penitenciaria que se ha venido desarrollando y que la Asamblea Legislativa nos permitió a nosotros crear un fondo FAE. Y entonces, esto de la producción penitenciaria, que es todo lo que se produce en los talleres y las granjas, es comercializado mediante lo que nosotros le hemos llamado las industrias penitenciarias. Y hemos creado la marca que se llama Hecho con Esperanza. Toda esa actividad económica, productiva, comercial, se deposita en las cuentas del Ministerio de Hacienda. Todos son fondos públicos provenientes de la contribución especial, del BID y presupuestos corrientes, en donde la administración tendrá que darle un informe cada 6 meses a la Asamblea Legislativa sobre ese fondo de actividades especiales. Y además es objeto de Contraloría de la Corte de Cuentas de la República. Ese punto hay que separarlo para no mezclar los dos temas. El otro tema bien complicado que nosotros enfrentamos en esta administración y que fue un desafío, transparentar, fue el tema de las tiendas institucionales, que nacieron allá por el 2006, si no me equivoco, ¿verdad? En el 2006, que por cierto en esa época la administración tuvo a bien crear una figura como la que se ha hecho hoy en día de Azocambio, una ONG. Pero por alguna razón se creó, pero no se utilizó, ¿verdad? Entonces, y así vino el manejo de las tiendas institucionales de una manera sin control, sin contabilidad, sin registro y sin nada. Eran controladas por grupos delictivos, ¿no? Internos, según la versión que se maneja hasta el año 2012, ¿no? Bueno, yo no podría decir que eran grupos, pero sí la administración venía controlando digamos, la administración de la tienda institucional, que tiene su asidero legal en el artículo 152 y 153 del reglamento de la ley penitenciaria. Ok, cito ese comentario basado en una información que publicó el periódico, el diario elsalvador.com, ¿verdad? Donde hace referencia a ese capítulo, es decir, que estas eran controladas precisamente por estos grupos. Ahora es una ONG que obviamente la preside, como lo habíamos planteado desde un principio, el ministro de Seguridad Pública, incluso también concurren ustedes, ¿verdad? Sí. Como el caso del viceministro, ayer lo conversaba con Raúl López, ¿verdad? En el programa de radio, y también en este caso también usted como director de centros penales. Sí, entonces se le vino buscando una salida legal a esta problemática que era como la parte más sospechosa, más mal vista de la administración, a tal grado que durante la administración del presidente Funes hubieron muchos problemas con el tema de la tregua
manejos de dinero que después fueron investigados por la Fiscalía y que todavía hay 2 directores de centros penales procesados penalmente por eso, ¿verdad? Y que en algún momento se les ha atribuido administración fraudulenta por el tema de eso. Quiero decirte que el dinero que se administra en las tiendas institucionales nace producto de una política penitenciaria que se llamó cero dinero. Es decir, dentro de las cárceles no se permite el ingreso de efectivo, de cash. Y se generó lo que fue una apertura de una cuenta madre para que los familiares de los internos les depositaran a ellos en una cuenta propiedad de cada interno mediante un sistema de información que se llama CIPE. Hay una cuenta ahí electrónica donde la gente le deposita mensualmente una cantidad de hasta $150 para la compra de productos en las tiendas institucionales, ¿verdad? ¿Esa cuenta está regulada y controlada y asignada al Ministerio de Hacienda? No, esa es una cuenta que está asignada, en este caso, a la administración, porque la administración tenía anteriormente una cuestión que se llamaba coordinación de tiendas institucionales, basados en el artículo 152 del reglamento. Entonces ahí se depositaba en una cuenta madre que tenía cada uno de los centros penitenciarios el disponible que ocupaban los internos para comprar dentro de las tiendas institucionales. Y ahí se generaba pues la actividad. Lógicamente esa actividad económica generaba una ganancia, una utilidad, ¿verdad? Quiero decirte que hoy en día las tiendas institucionales han logrado llegar a manejar a un promedio de hasta 10 a 12 millones al año de comercialización, lo cual les deja una utilidad, estoy hablando en números brutos, ¿verdad? De cerca de 2 millones al año. Esa es como la utilidad que deja. ¿Le deja a esa tienda? No, le deja al sistema. Al sistema. Al sistema, ¿verdad? Ese dinero que se produce o que se genera como utilidad, ¿verdad?, es el que se ocupa para fines de beneficio de los mismos privados de libertad, principalmente en el tema de salud. El sistema penitenciario tiene cerca de 250 profesionales médicos. De estos, casi 180 profesionales son pagados por medio de fondos que generan las tiendas institucionales. Te hablo de médicos, de pediatras, de geriatras, de odontólogos, médicos generales, enfermeras, etcétera. ¿Cuántas tiendas son? Son cerca de 27 tiendas. 27. Es y cada una tiene centro. su propio fondo, genera su propio fondo. No, cada una tiene su propia cuenta. Su propia cuenta. Su cuenta, que forma parte de una cuenta principal. Que es, en este caso, nuevamente, a ver, quiero plantearlo así, porque hay quienes creen que al no tener, digamos, al ser una organización, entiendo, sin fines de lucro, ¿no? Sí. La revisión de su operatividad ya no le corresponde a la Corte de Cuentas. Esos fondos nunca los ha revisado la Corte de Cuentas, porque no son fondos públicos. Son fondos que provienen de las familiares para los privados de libertad. Y que la administración solo ha tenido la titularidad de administrarlos. Para comercializar, ¿verdad? Por eso es que nosotros, en el devenir de estos 5 años, le estuvimos buscando diferentes figuras legales. Se pensó en un comisariato, se pensó en un fondo de actividades especiales tal como el de la producción penitenciaria, y se buscaron diferentes formas. Se habló con el Ministerio de Hacienda, se habló con la Secretaría Jurídica de Casa Presidencial, se convocaron a personas de la sociedad civiles importantes para que formaran una especie de directiva para la administración. Como un patronato, un fideicomiso. O como un patronato, no sé, ¿no? Todas esas figuras se agotaron. ¿Y qué pasó? Pero nadie quiso involucrarse en el tema, por el mismo tema de la mala administración que hubo en el quinquenio anterior. Claro. Y por el mismo tema que la Fiscalía estaba investigando y tenía gente procesando. Entonces, nadie quiso involucrarse. Ese es un problema del sistema penitenciario. Porque querían a los 2 directores también, al subdirector y al director. Entonces, al final, tanto el ministro, el viceministro, mi persona y todos los demás, dijimos, aquí hay que transparentar esto.
no podemos dejar esto siempre un problema de administración en administración. Y se crea a su cambio. Entonces, como el dinero de las utilidades que se generan son para beneficio de los privados de libertad, principalmente en el tema de salud, en el tema de infraestructura, en el tema de necesidades de los centros, hay diversos gastos, pero ya hay un catálogo de cuentas autorizados que son para beneficio directo de los privados de libertad. Al concluir el periodo presidencial y en la que seguramente hayan cambios, ¿ustedes dejan de pertenecer a esta? Sí, exactamente. ¿Desaparece esta asociación? No. ¿O sigue funcionando? Mira, la asociación nació en julio del año pasado, tal como tú muy bien lo has dicho, ¿verdad? Se hizo todo el proceso de inscripción en el Ministerio de Gobernación porque está amparada en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. La autorizó el Ministerio de Gobernación, autorizó sus estatutos, su acta de constitución y fue inscrita en el diario oficial. Es decir, nace como persona jurídica, ¿verdad?, para administrar, en este caso, esas tiendas institucionales y que pueda ellos administrar, en este caso, las utilidades para beneficio directo de los programas penitenciarios. Todo esto, pues ahí hay un sistema contable, hay un sistema administrativo, hay una dirección ejecutiva, hay un auditor. Ahí están las cuentas claras. Nosotros recientemente nos reunimos con una cantidad de personas. Ahí estuvieron FESPAD, estuvo la UCA, estuvieron las ONGs, el cuerpo diplomático, los jueces, diputados. Puede haber auditoría externa, privada, pero no de Contraloría en este caso del Estado, por medio de la Corte de Cuentas. Nosotros en los estatutos dejamos la posibilidad de que la Corte de Cuentas audite. ¿Verdad? En los estatutos también dejamos la posibilidad de una auditoría externa y una auditoría interna. Ustedes deberán renunciar como funcionarios a partir del 30 de mayo, ¿no? Sí, los estatutos lo que te dicen es que hay... Esa ASOCAMBIO es administrada por una dirección ejecutiva, pero las decisiones las tiene una junta directiva que los miembros de la junta directiva serán aquellos funcionarios que tienen que ver con el tema, como el ministro, el viceministro, el director de centros penales, el subdirector de centros penales, que mientras estén en sus cargos pueden formar parte de la administración. Nosotros el 30 de mayo que cesamos en nuestras funciones, dejamos automáticamente de ser parte de esa junta directiva. Y pasará el próximo titular a formar parte de esa junta directiva si así lo desea. Porque él puede inmediatamente decir, no, mire, esto no lo quiero y yo voy a formar otra cosa. ¿Verdad? Pero él puede designar a otras personas también. Pero él puede designar a otras personas. Pero tiene que reformar los estatutos. Queda claro entonces que para aquellos que en algún momento se les despierta la sospecha que ustedes renuncian a esta situación. No, queda claro. Eso de hecho, pues, ahí los mismos estatutos lo dicen. Mientras tú estás en el cargo, formas parte de él. Y además, quiero decirles, los funcionarios, los titulares, no tienen ningún beneficio económico de esa parte. ¿Por qué? No ganamos ninguna dieta, no ganamos ningún sobresueldo, no hay ningún beneficio por el trabajo. Nosotros lo hacemos ad honorem. Después de las 5 de la tarde sesionamos. Nuestras reuniones son de las 5 de la tarde en adelante o en días de fines de semana, ¿verdad? Para no afectar. ¿No reciben ningún salario, alguna prestación No recibimos ninguna prestación. Al contrario, nosotros damos una cuota de participación, porque así lo dicen las asociaciones. ¿Con el tiempo de labor? No, es una cuota de participación mensual, ¿verdad? Por el hecho de pertenecer a la asociación. Pero es como una cuota, como una donación, pues, ¿verdad? Pequeña de $10 cada uno, que los estatutos para la inscripción exigían esa formalidad. Entonces, en realidad, el funcionario no tiene ningún beneficio. ¿Sin pensar retribuirse de alguna medida más adelante o lo que sea, de algún beneficio? No hay ninguna retribución, ni de utilidad, ni de salario, ni de dieta, ni nada, ¿verdad? Ahí sí que es puro, digamos, ad honorem, puro amor al arte, como que lo dicen, ¿verdad? Ahora, yo lo que le quiero comentar a ustedes que se estuvo buscando diferentes opciones. En este caso, FESPAD y creo que la FUNDE creo que nos hicieron algunas observaciones de carácter legal, pero más que todo de transparencia, que podría haber algún conflicto de interés. Claro, ¿verdad? Eso iba a preguntarle, ¿no cree que hay un conflicto de interés ahí en esto? Y la verdad es que, mira,
mientras el funcionario no se beneficia, ¿verdad?, personalmente, de manera económica o a través de algún beneficio diferente, no hay ningún conflicto. Pero ¿cómo saberlo económico si no tiene la supervisión de la Corte de Cuentas de la República? ¿Cómo no? Tiene, digamos, en este caso un sistema contable, un sistema de auditoría interna, un sistema de auditoría externa, y tiene también abierta la posibilidad de que la Corte pueda auditar. Abierta, pero no existe. No, hasta ahorita la Corte no ha auditado ninguna de las cuentas, pero anteriormente no había nada de eso. Anteriormente no pagaba impuestos, no pagaba IVA, no pagaba renta, ahora se paga renta, se paga IVA, se paga... O sea, existe como una persona jurídica. Ahora, también le quiero comentar y que la asociación, sí, realmente una de las cosas que podrían estar muy frágiles es que sea dirigida por funcionarios. En el futuro la recomendación que nosotros hemos dejado es que los que vengan deben de abrir esa asociación a una coparticipación de la sociedad civil y del sistema público. Hasta ahí nosotros no pudimos llegar. En esta sociedad la integran también, no pueden, los presidiarios no pueden estar ahí, familiares de ellos sí, porque no tienen ningún conflicto con la ley, ¿no? Posiblemente el día de mañana puedan participar familiares o puedan participar gente de la sociedad civil, pero hay que reformar los estatutos. Ahora, este es un negocio que a muchos no les cuadra, precisamente por ese tema del conflicto de intereses que pueda crear, y más aún cuando no se tiene, aunque existe la posibilidad de tener espacios para ser supervisados por la Corte de Cuentas de la República. Y si no es así, ¿quién entonces puede controlar eso? ¿Quién puede llegar a pedir información sobre eso? El espacio para auditar por parte de la Corte está. Si la Corte pide informes, se le da informes. Si la Corte quiere auditar, puede auditarlo, porque está en los estatutos, ¿verdad? A diferencia de otras ONGs que no tienen esa posibilidad. Sin embargo, nosotros, por transparencia, lo hicimos. Entonces, en el recorrido, en el tema de transparencia, hemos llegado nosotros hasta ese punto, ¿verdad? Hasta ese punto. Lo cual, pues, creemos de que es un avance significativo, ¿verdad? Porque era un problema que veníamos arrastrando y que heredamos y que nosotros ahora hemos dejado ya cortado. De un desorden que había y la falta de control que llevó, por cierto, a los directores anteriores a estar procesados. Sí. A ver, ya para concluir y un poco en concordancia con el programa Yo Cambio, ¿qué porcentaje de los reos que saldrán cada año, en los siguientes 5, por ejemplo, habrán participado de este programa y que debería de ser una prioridad, ¿no? Mira, el porcentaje no te lo tengo, pero hoy en día cerca de 26.500 privados de libertad que están en el sistema penitenciario, en los centros preventivos, forman parte del programa Yo Cambio. Cerca de 1.800 internos que están en Gotera forman parte del programa Yo Cambio en un porcentaje muy alto. Ok. ¿Puede el futuro gobierno dejar ese trato con esa ONG o esa asociación que se ha creado? Nosotros les hemos preparado ya a la comisión de transición, que nunca llegó, ¿verdad? Todos los documentos de convenios, contratos, todo lo relacionado a la ONG, los balances, los estados financieros, las inversiones, las disponibilidades. Todo se le va a entregar a la administración y se le va a decir, esto es lo que se ha gastado, esto ingresó, esto se ha utilizado, esto se ha invertido. Es decir, van a quedar tanto administrativamente como financieramente las cuentas claras y liquidadas con la próxima administración. Ok. El tiempo se me fue, gracias. La tienda sigue disponible para poder adquirir productos de los reos sobre el bulevar, sobre la Alameda Roosevelt, ¿no? Sí, nuestra tienda de las industrias penitenciarias está enfrente del Café Don Pedro, y quiero decirles que nos fue el tiempo. Hoy lanzamos los segundos Juegos Deportivos Penitenciarios a las 9 de la mañana en el Mágico González. Así es, en el Estadio Mágico González. Apoyemos, incentivemos precisamente a estas personas que desde luego están bajo esta modalidad de reos en fase de confianza y que pertenecen al programa Yo Cambio para participar de estos juegos deportivos.
El partido es amistoso entre Santa Tecla y Privados de Libertad. Así es que desde ya pues está la invitación. Este es a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí. 9 de la mañana, hoy. Gracias por haberme acompañado. Le agradezco muchísimo, director. Ernesto, muchas gracias. Es un placer saludarte y muchas gracias. Así es. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a conocer desde la perspectiva del Colegio Médico y también de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica este tema que tiene que ver con los médicos que cumplen una misión de operaciones denominadas Milagro y que son de origen cubano y que ha generado y despertado muchas, pero muchas inquietudes en el sector. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestra segunda parte del programa para poder conocer un poco la opinión que tiene el Colegio Médico y también la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica con relación a la presencia en nuestro país de médicos cubanos que están desde luego haciendo operaciones de ojos, ¿verdad? Según ellos, sin el permiso respectivo, según los demandantes. Me acompaña para hablar del tema el doctor Miguel Majano, vicepresidente del Colegio Médico, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias, muy por buenos días, Ernesto, muy buenos días. El doctor también Juan Carlos Portillo, presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Ernesto. Bienvenidos. A ver, cuéntenme, ¿ustedes cuestionan que estos médicos cubanos estén operando de los ojos? Fue uno de los planteamientos que hicieron recientemente y están de alguna manera cuestionando otros aspectos que tienen que ver con los respectivos permisos. A ver, la Junta de Vigilancia. Esta situación se ha debido a que en el mes de diciembre, a principios de la fecha 18 de diciembre exactamente, la solicitud fue presentada por la ministra al presidente del Consejo Superior de Salud Pública. De ahí es enviada a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica el 20 de diciembre. Posteriormente, como la Junta anterior no pudo sesionar, nos cae esta documentación a nosotros en la primera semana de enero. A raíz de eso, nosotros observamos todos los requisitos en sesión de Junta de Vigilancia, ¿vea? Con toda la directiva, cuando sesionamos y establecemos que faltan ciertos requisitos por parte de la delegación cubana. Dentro de ellos, los títulos originales, por lo cual le damos un plazo a la ministra para que subsane dichas observaciones realizadas por la directiva de la Junta de Vigilancia. Se le da un plazo de más o menos 15 días hábiles. La ministra hace que se venza dicho plazo, vuelve a presentar la documentación en hora ya no establecidas, pero aún así se recibe. Volvemos a examinar la documentación estableciendo que no presentaron los títulos originales. Posteriormente a esto, Ernesto, la ministra hace otra petición a finales de febrero que 2 profesionales de la misión cubana iban a suplantar a otros 2. Nosotros le solicitamos que nos informe a quiénes iba a suplantar. Le damos otro plazo prudencial. Hace vencer el plazo y no tenemos notificación de ella. A raíz de esto, nosotros, la Junta de Vigilancia a nivel de la directiva, establecemos que se mande una investigación por parte de la inspectora de la Junta de Vigilancia, más el jurídico que nos lo proporciona el Consejo Superior de Salud Pública. Se hace la investigación, se consulta con la doctora de dicho nosocomio, que es el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Se establece la doctora que solo 2 médicos se estaban laborando, pero en las investigaciones la inspectora establece que la delegación era más o menos de 18 y 2 de ellos nunca habían presentado ninguna documentación a la Junta de Vigilancia, así que han estado ejerciendo ilegalmente. A raíz de desde el 2006 que entró, digamos, en vigencia esta operación denominada Misión Milagro. Entró en 2015, pero nosotros, la ministra lo que quería es que se realizara un acto retroactivo, es decir, desde el 1 de julio del 2018 hasta la fecha. Nosotros entramos en el periodo del 1 de enero del 2019, y nuestro periodo es hasta el 31 de diciembre de 2020. No podemos realizar actos retroactivos, caeríamos en ilegalidad.
tal como con la nueva ley de la Ley Jurisdicción Contencioso Administrativo, en su artículo 3 establece todas aquellas sanciones por realizar actos retroactivos. O sea, ahí nosotros quedaríamos en ilegalidad. A ver, ¿qué dice el Colegio Médico? Bueno, el Colegio Médico, vengo en representación del Colegio Médico y esto se lo digo al doctor Espinosa con mucho respeto, que no pertenezco a ningún partido político, igual al señor Rodríguez, porque de las declaraciones que damos acá creen de que somos de algún partido en especial. Bueno, eso ya lo íbamos a conversar, porque ellos sostienen que en algún momento están buscando desacreditar una operación de carácter humanitaria y sobre todo bajo el estandarte y el interés de poder dañar políticamente estas operaciones calificadas de humanitarias, ¿no? Nosotros como Colegio Médico sabemos de que estamos de acuerdo en esa labor humanitaria que se está haciendo, porque toda labor humanitaria, llámese paladar hendido, corrección del labio leporino, caderas, los problemas cardíacos, o sea, una gran cantidad de apoyo de organizaciones extranjeras que vienen al país, pero se apegan a ciertos regímenes que tiene lo que es el Consejo Superior de Salud y en este caso a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. En ese sentido nosotros no estamos en contra como Colegio Médico de que se hagan esas operaciones. De hecho, este es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud. En su celebración que se hizo en Ginebra, en Suiza, vieron de que la ceguera estaba aumentando en la edad de los 50 años y decidieron implementar esa política a nivel de las Américas con principalmente correcciones de cataratas, con los problemas de la retinopatía del diabético, con los problemas del glaucoma, e incluían también la retinopatía del prematuro. No incluían los pterigiones, no incluían lo que era la parte de optometría. Entonces, ese convenio es el que, o esas directrices de la Organización Mundial de la Salud fueron dirigidas a nivel de Latinoamérica. Entonces, tomando en cuenta eso, el 25 de mayo del 2015, la ministra de Salud tuvo a bien hacer un convenio con la República Bolivariana de Venezuela. Ahí es donde empezaron estos proyectos. Y uno de los médicos oftalmólogos nacionales era el doctor Novoa, que participó en esta operación Milagro. Antes llevaban a los pacientes a Cuba y a Venezuela, lo cual... Eso fue en el 2015, ¿no? 2015. Ya son Pero 4 esto años. viene de 2006, ¿no? 2006. El proyecto es 2013, en la cual dice que Sí. entre el 2014 y el 2019 se tiene que reducir, de acuerdo a las líneas bases, la reducción de estas 3 patologías. Entonces, ¿por qué? Porque son pacientes en donde la medicina no llega. Está bien, nosotros no estamos en contra de los procedimientos que se están haciendo. En lo que no estamos de acuerdo es en la falta de legalidad y la pérdida de la institucionalidad del Consejo Superior de Salud y de la Junta de Vigilancia. Entonces nosotros como Colegio Médico tenemos que apoyar a la Junta de Vigilancia por el hecho que son los regentes de que la población reciba una atención adecuada de acuerdo al profesional que va a dar esa salud. Entonces, la Junta de Vigilancia lo que ha hecho ha sido nada más solicitar los atestados tal como se piden a cualquier país para que estas personas puedan ser aptas de poder hacer este tipo de procedimientos. Presentan sus credenciales, sus títulos, no fotocopias, sino que sus títulos y fotocopia de los títulos, y eso, como dijeron ya muchos compañeros, se terminó. Esa legalidad que se está solicitando es la que no se ha cumplido. No es de carácter político. Y mucho menos oponerse a que se esté haciendo. Lo que ustedes quieren es, de alguna manera, que exista la reglamentación pertinente. No se oponen a la contratación y a que ellos reciban el salario como en su momento se ha manejado. No, eso también es otra situación muy diferente. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa porque voy atrasado con ello. El presidente electo, Nayib Bukele, decía recientemente en un tuit, dice, a partir de junio, voy a mostrárselos acá, a partir de junio
se restablecerá e incrementará el programa Misión Milagro. Cuando fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, vi cómo se beneficiaban cientos de adultos mayores, muchos que ya no tenían esperanza de ver. Dejemos de politizar las cosas buenas para nuestra gente. ¿Están ustedes politizando este tema? No, yo no creo eso, porque ¿por qué no se implementa, así como el Hospital de San Vicente, el Hospital Rosales con oftalmología? ¿Sí? Entonces, no es de politizar, depende de cómo se vea politizar las condiciones o las características de cómo quieran ver el programa. Porque si yo salgo del país necesito mi pasaporte oficial, no me piden fotocopia. Si yo me quiero ir a incorporar a otro lugar, me piden mi título apostillado, original y copia para poder ejercer en otro país. Seguidamente el presidente Nayib Bukele dice, además, y ahí traslada este otro mensaje, contrataremos decenas de oftalmólogos salvadoreños para que acompañen el proyecto y lo hagan sostenible en el tiempo. ¿Ven? Sí, vamos a tomar la palabra, pues, porque para eso está el Colegio Médico, porque tiene sus filiales como la de oftalmología, la Asociación de Oftalmología. ¿Qué labor social hacen ustedes, si lo queremos ver también bajo esa lógica? ¿No hay una labor humanitaria de operaciones que tenga el Colegio Médico? ¿Sí las tiene? No las tiene directamente, tal vez como lo está haciendo la parte de la Operación Milagro. Pero sí campañas como las demás, sí hay, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Vamos a, desde luego, a ver... Tengo un dato bien importante. El Centro Oftalmológico Operación Milagro, ¿verdad? Según el dato que tengo acá, es que 136.086 consultas se han llevado a cabo para pacientes. Esto representa un ahorro estimado de $4 millones. Ahí está. Es el dato que suma un poco para comprender mejor el aporte que, de acuerdo a los datos que se reflejan, en esta información, pues es lo que se ha logrado tener. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. El doctor Miguel Majano, vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador, y el doctor Juan Carlos Portillo, presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, quienes han expresado en los últimos días su malestar por la forma en la que la contratación de médicos cubanos están trabajando en el país sin contar con los respectivos avales y permisos o autorizaciones que exige la ley. Ese es el punto de partida. Esto ha llevado también a elevar a discusión el tema de los salarios que estos reciben y también al pronunciamiento oficial que ha tenido el gobierno de la República. El presidente se suma a los agradecimientos que expresan los miles de beneficiados por Misión Milagro, entre lo cual destacan aspectos que tienen que ver con 141,000 y pico de consultas médicas, principalmente a pacientes con diagnóstico de cataratas y esteriguión. Y desde el 2017 se practica la cirugía láser para el tratamiento de retinopatía a personas diabéticas. En fin, ahí hay un dato bien interesante. Decía que el presidente electo, Nayib Bukele, luego de decir dejen de politizar las cosas buenas para nuestra gente, además les insta después, en otro mensaje de su cuenta en Twitter, contrataremos decenas de oftalmólogos salvadoreños para que acompañen el proyecto. Enhorabuena, Ernesto, las declaraciones del presidente Bukele en reiterar el compromiso hacia la población salvadoreña para mantener todas aquellas obras en beneficio de los más necesitados. Pero no están politizando ustedes aquí lo que iba a decir, queremos reiterar, ¿verdad?, que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica solo está cumpliendo un proceso administrativo, ¿verdad? Y lo único que requerimos es que se presenten los títulos originales, ya que Cuba no forma parte del convenio de la Haya, por lo tanto ellos tienen que presentar los atestados originales. ¿Cuáles son los atestados? En este caso serían los títulos originales. Tan sencillo como eso, solicitarle a la ministra que presente los títulos de dichos profesionales, tanto médicos como enfermeras, como laboratorios clínicos,
como personal que trabaja en química y farmacia. Todo este tipo de personal, que más o menos son 18, están laborando aquí, y habría que ver que si no solo la Junta de Vigilancia y la Profesión Médica investigó a estos profesionales médicos, sino que las demás juntas también. Doctor. Yo creo que el punto es la legalidad, la institucionalidad. Okay. Que se cumpla. Eso no es política. No es política. Porque si usted va a un trabajo, le van a pedir sus credenciales para poder trabajar. Entonces, como profesional, usted tiene algo que demostrar porque es periodista, algo que demostrar porque es médico, porque es ingeniero. Claro. Entonces, eso es lo que está pidiendo la Junta de Vigilancia. O sea, y no es responsabilidad. Si ejerce la profesión, que la ejerza con el derecho que le asiste en obtener un título. Igual al caso de nosotros, los periodistas, ¿no? Exacto. Estamos acá porque tenemos un título universitario. En este caso, pues, un servidor es graduado de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? De licenciatura en periodismo, no en comunicaciones, periodismo. Eso que yo le pido a usted, su título no es ser político, es que usted está cumpliendo con los requisitos para poder ejercer el periodismo. Eso es lo que está pidiendo la Junta de Vigilancia. Demuéstrenos, de acuerdo a una inspección que se hizo, que habían 2 personas que no habían presentado ninguna documentación. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Puede ser que no sean médicos o no se hayan graduado, y ahí viene la duda de usted. El punto es eso. A ver, este es un convenio que se establece entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Cuba. Hablan de que pago de viáticos y alimentación para los colaboradores cubanos por un monto de $1,100. Sí, bueno, de aquí de hecho hemos sacado más o menos un aproximado. Se les da $1,100, esto a través de Fosalud es la que se le da esto. Además, $100 de bolsillo, que ellos lo que manejan, más $150 para gastos alimenticios, hace un aproximado de $1,350. Pero además de esto, en el convenio establece que se dará tanto para vivienda, empleada doméstica, viaje ida y vuelta cuando ellos a inicio del año y a fin, además de un mes de vacaciones, tramitación y obtención de visa, más 20% de kilogramos en exceso de equipaje. Todo esto establece más o menos $1,950. Si sumamos estos $1,950 más $1,350, hacen un aproximado de $3,300 que se le da a cada delegado de esta misión cubana. Si lo multiplicamos por 18, nos da un aproximado de $59,400. Por 12 meses, hace un aproximado de $712,800. Habría que ver si esta es una prestación de servicios, vea, a la ministra de Salud, o es una cooperación internacional, pero de aquí, de El Salvador hacia Cuba, no de Cuba hacia nosotros. Aquí está el punto. Cooperación internacional de ayuda humanitaria para El Salvador, o la contratación de médicos, teniendo médicos acá en el país. Usted decía algo extra cámara. Ese es el punto. Que aquí hay médicos ya graduados que están haciendo su servicio social, no se les paga. ¿entiendes? Y ellos tienen que pagar transporte, tienen que pagar comida, tienen que pagar hospedaje. Y también están haciendo su labor humanitaria. Humanitaria. Exactamente. Aunque esa es una exigencia que les da la misma profesión de ustedes, es decir, el año social. Pero hay médicos que están haciendo especialidad y que también los tienen ad honorem. Hay internos que tienen su derecho, ganan $500, 475. Y un gestor de tránsito no estamos en contra de él. Aquí hay un problema, aquí hay un conflicto hasta quizás para uno, porque hay que reconocer. Conozco de muchas personas que se han beneficiado con esta operación Milagro de los Ojos, ¿sí? Personas de escasos recursos, operaciones que son muy costosas, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que hay muchos médicos también acá salvadoreños que merecen también mejor ser tratados. Yo creo que de todo hay en la viña del Señor. Sí, pero también los médicos, yo veo médicos que están siendo mal pagados, son muy sacrificados. Es lo que le comento. Que merecen también. O sea, es lo que le comento. O sea, nosotros como colegio médico, aparte de estar apoyando lo que está haciendo la Junta de Vigilancia, nos corresponde también ser críticos con la gente a quien le corresponde sobre los salarios de los médicos. O sea, sí, porque ustedes de alguna manera están cuestionando el tema de salarios. O sea, ese es un punto que no pueden ustedes también... Y tienen todo el derecho. Yo creo que al final el país... ¿Por qué a la delegación de Cuba se le da todas esas prestaciones? Está bien, porque están haciendo una labor humanitaria. Ok, pero ¿por qué a nuestros médicos que van al año social? Pero porque es un requisito...
El ministerio debería de hacer un diagnóstico, debería haber hecho cuántos médicos necesita para año social para pedir sus plazas, cuántos médicos necesita para hacer especialidades. Debemos de ver cuántas son las especialidades que se deben de tener. ¿Cuántos médicos cubanos están siendo contratados bajo esta figura? Todo el personal cubano ahorita son 18. 18. A ver, quiero hacer la acotación, la aclaración, que giré la invitación a autoridades del Ministerio de Salud para participar y conocer también el ángulo de opinión que tienen en respuesta o reacción a esta denuncia, pero ningún funcionario estaba en la disponibilidad, por lo menos en estos momentos, de participar y tratar el tema. Lo vamos a ver más adelante. A mí me gustaría nada más saber, ya hablando técnicamente, aunque no soy oftalmólogo, saber qué tipo de lentes oculares están utilizando. Ok, hablemos de esto cuando regresemos. ¿Qué tipo de lentes oculares están utilizando? Para la corrección de cataratas, porque los pterigiones son cirugías menores que no necesitan mayor situación. Una catarata en un hospital nacional está costando más o menos como unos $200 y un pterigión como $50. Depende del lente que se vaya a ocupar. Ok, hablemos de esta parte técnica cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Michelle Sol también en su momento dijo que por cierto, en Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol es la alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, dijo en su cuenta en Twitter, por cierto, en Nuevo Cuscatlán hemos continuado con el programa y se han beneficiado al 100% los adultos mayores con esta operación Milagro. O sea, algo que me queda claro es que ustedes no están en contra de la operación Milagro. No. Lo que están en contra es de que no se registren pertinentemente, ¿verdad?, las personas encomendadas para esa operación. Y segundo, el tema de salarios. El tema de salarios. Yo creo que, perdón, Juan Carlos, que se respete la institucionalidad es lo más importante. Y la Junta de Vigilancia está haciendo lo que le corresponde de acuerdo a lo que la ley le dice, vigilar por la mejor atención de la población. No estamos en contra de quien lo haga. Ok, no por estamos ejemplo, en contra. decía usted, ¿qué técnicamente hablando? Yo decía técnicamente hablando, ¿qué están... tipo de lentes se están utilizando de implante en las correcciones de cataratas? Porque como le decía, la Organización Mundial de la Salud en el 2013, previniendo la ceguera en las personas de 50 años, sugirió que le pusieran atención a las cataratas, a los problemas de la retinopatía del diabético y a los glaucomas. No se menciona el pterigión, porque, bueno, entonces, porque ellos mencionan que es caro una cirugía de esta naturaleza de cataratas, pero a nivel hospitalario, como compran cantidades de lentes, los lentes salen cómodos. Hay lentes duros que son como de baquelita, hay lentes blandos que son de silicones y hay lentes óptimos o premium que son los lentes que cuestan como $1,200. No creo que estén poniendo ese tipo de lentes, ¿verdad? Entonces, comento esto porque sí nos gustaría saber qué tipo de insumos le están poniendo a la población. Eso es por una parte. Por otra parte, queremos saber de toda esa población, porque no tenemos estadísticas, al menos no las conocemos. Habría que meterse en el portal del ministerio de esas personas que han sido beneficiadas con las cataratas, cuántos se han recuperado y cuántos han tenido complicaciones. Eso le corresponde. A ver, tengo un dato. El Centro Oftalmológico Operación Milagro se han operado 5.940 pacientes de catarata. Esa es la cifra que usted está preguntando. Ese es un dato que tengo. Ahí está. Ok. ¿Cuántos se han recuperado de esto? 17.136 con esterigión, así esterigión. Terigión, sí. Esterigión. Así esterigión. Y al menos resuelto 800 casos con problemas oculares. Ahí que son los problemas de diabetes, la retinopatía del diabético, ¿verdad? Entonces, pero esos son los datos que manejan ellos que han operado. Ok. Bueno, como Junta de Vigilancia es de aclarar
que nosotros, dentro de las atribuciones que establece el Código de Salud, no está en ningún momento poder regular si las actividades del ministerio en dicho nosocomio. O sea, esa es parte de las funciones de la ministra. Le voy a leer textualmente dos artículos importantes de los cuales nos basamos nosotros. El artículo 17 del Código de Salud, literal C, establece vigilar el ejercicio de las profesiones correspondientes y sus actividades auxiliares, así como velar que estas profesiones no se ejerzan por personas que carezcan de título correspondiente, exigiendo el estricto cumplimiento de las disposiciones penales relativas. Además, el artículo 32 establece las autorizaciones temporales, en el cual se establece en un periodo mayor de 1 año. Y es aquí donde entró la ministra queriendo solicitar de manera retroactiva que nosotros le avaláramos esto. Entonces, es declarar y por parte de la Junta que no es potestad de la Junta de Vigilancia y la Protección Médica suspender esta misión, y reiterar que el presidente Bukele ha dicho que va a seguir con estas obras que benefician a la población. O sea, en ningún momento nuestra función es esa. Nuestra función aquí ya terminó, es de referirlo a la Fiscalía General de la República y a la Dirección General de Migración y Extranjería, y serán ellas en última instancia las que tomen la decisión. A ver, la Fiscalía, según el titular que maneja del pasado viernes, el periódico, perdón, publicó el día viernes 12 de abril, investiga si médicos cubanos de Misión Milagro están ejerciendo sin permiso. Ustedes, de alguna manera, también como Junta de Vigilancia y también como Colegio Médico, están pidiendo la destitución de los titulares. ¿Sí? Como Colegio Médico no se ha pronunciado al respecto. ¿Sí? ¿Verdad? Pero en lo particular sí. Yo creo médicos que piden destituir a funcionarios por avalar operaciones de cubanos, dice acá. Ese es el titular, por lo menos, que hacen pública el lunes 15 también el periódico El Diario de Hoy, ¿no? Yo no considero ahorita una destitución si no se ha hecho una investigación. Primero hay que determinar si en realidad se ha cumplido o no se ha cumplido lo que es la ley, que es lo que le toca a la Fiscalía averiguar. Insistimos y volvemos a decir, no estamos en contra de los procesos o de lo que se está haciendo con la Operación Milagro. No estamos en contra de eso. Tanta gente se ha beneficiado, que bueno. A ver, pero el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, tengo acá en esta cita, sí dice que la Operación Milagro es un proyecto eminentemente político de los gobiernos del FMLN, dice, creado con fines electorales y con el propósito de ayudar a gente, a sus aliados cubanos. O sea, lo están calificando de político. Por eso le digo, pero eso surgió en su momento, cómo nació Operación Milagro. Entonces, eso es igual, lo voy a mencionar, porque ahora, ese ha sido otro si esto tema. es así, razón hay que el presidente electo Nayib Bukele esté diciendo, miren, ya dejen de politizarlo, si al final esto es bueno, ¿no? El mismo doctor Brizuela ha mencionado de que no está en contra de que se haga ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sino la actitud de los entes que dirigen o administran la salud pública, a eso es que se refiere el doctor Brizuela. No a los resultados de una campaña, de una operación, ¿verdad? No se refiere propiamente a decir, pues no, porque es político, vamos a suspender la Operación Milagro. Al contrario, no se trata de eso. Se trata de mejorar, incluso no solo a nivel de San Vicente, sino que a nivel país, de la gente que lo necesita. ¿Qué tanto ustedes como Colegio Médico, también le hacía yo la pregunta anteriormente, participan de este tipo de actividades? Qué bueno sería que tuviésemos a un colegio médico, si fueron 18 médicos cubanos son. No, 18, el personal cubano son 18. 18. No sabemos cuántos médicos son. Médicos más o menos entre 6 a 8. ¿Qué tal si fueran, 30, 15 y 15 de ustedes del colegio médico que también estuvieran participando? Ese es el país que debemos de construir acá, ¿no? Donde todos seamos incluidos en esto. En septiembre del 2015 se hizo la denuncia sobre esta situación, en donde dicen ellos que llamaron a licitación para lo que es la parte de la contratación de personal, pero no con las condiciones en que estaban la delegación de los cubanos, sino que con otro tipo de prestaciones. Entonces, sí se puede como dice el señor Bukele, sí se puede hasta cierto punto contar con médicos salvadoreños. Hay, pero las condiciones deben de mejorarse. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si a un médico, un oftalmólogo, le proporcionan lo que ha dicho el doctor Portillo, que salen alrededor de $3,000, le aseguro que van a sobrar.
Claro, por supuesto, la demanda, la oferta entonces es grande. Es apetecible. Sí. Y más viviendo aquí en el país. No, cualquiera se va. Entonces, este tipo de incentivos, ¿por qué no se los proporcionan a los médicos ¿Cuál es locales? digamos, como la experiencia o la conclusión a la que podemos llegar con este episodio que envuelve una vez más como la lectura del sistema de salud nuestro? Bueno, este episodio Debe de llevarnos como a qué? colegio ¿A médico, qué reflexión nos debe de llevar como esto? colegio médico, este episodio, el colegio médico tiene la responsabilidad de seguir apoyándolo siempre y cuando estén dentro del marco legal. Y este proyecto también debe de ampliarse con mano de obra salvadoreña. Con Ya van- profesionales salvadoreños. Claro. Doctor, me parece bien, interesante. Bueno, aquí lo que hay que establecer es que se tiene que seguir los debidos procesos y hasta culminar los debidos procesos serán instancias finales, en este caso la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Migración y Extranjería, la que tome la última decisión. Las atribuciones de la Junta es solo velar por el ejercicio profesional, pero en ningún momento es cerrar la misión Milagro. En esta instancia ya solo queda un mes para este gobierno, el presidente Bukele será quien tome la decisión de que si se continúa, como lo ha dicho él, con profesionales salvadoreños o, en este caso, si todo sigue su curso normal y presentan los atestados originales, que todo esto siga. Ok, doctor, gracias a ambos por haberme acompañado y sobre todo habernos aclarado estos puntos medulares de esta discusión que ha llevado desde luego a poner en tela de juicio la necesidad de clarificar la profesión médica en el país y en la dimensión justa para que todo aquel profesional, aquel padre de familia que le apuesta a la formación de sus hijos, también deben de ser compensados, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Sí. Esa es la reflexión. Pero hay que seguir examinando el sistema de salud. Vamos a ver si el día de mañana seguimos con este tema. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.